Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga. Bienvenidos a otro altar familiar con la familia Cortés. Hoy mi esposa pues no pudo estar con nosotros, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer nuestro altar familiar. Hoy estaremos hablando del capítulo 7 del libro El campo de batalla de la mente. Cuando empecé a leer el capítulo 7, que dice, piensa en lo que estás pensando, se me fue la mente y dije, como que no tiene mucho sentido, pero quédese ahí con nosotros, que hoy vamos a hablar algo bien interesante y después que terminemos, todo le hará sentido. Pero antes, vamos a hacer una oración y vamos a presentar este altar familiar. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tus bendiciones y gracias porque tú nos has cuidado, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por todos nuestros trabajos, nuestras casas, Señor, por cada uno de los hermanos que están viendo ahora mismo este altar familiar. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes y los cuides, Señor. Que sigas bendiciendo sus vidas, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos aprender algo, Señor, de tu palabra, Señor, y la podamos aplicar y podamos meditar en ella, Señor. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, y te doy las gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo, tú has sido bueno con mi familia, Señor, y nos has cuidado, nos has bendecido y nos has protegido hasta el día de hoy, Señor. Te vuelvo y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y cuando, como le estaba hablando, leí el título del capítulo y rápidamente piensa en lo que estás pensando y rápido me vinieron a la mente cosas, no sé, o negativas o qué ella quiere, qué mensaje ella quiere llevar aquí en este capítulo y como que me cambió ya la temática de que ella venía hablando, pero yo decía, vamos a ver, déjame seguir leyendo, déjame seguir viendo qué es lo que ella está tratando de hacer y nada. Y fue como un balde de agua fría. Y cuando llegué a la mitad del capítulo, es como nosotros decimos en Puerto Rico, mira, y muerto el pollo, porque ahí entendí muchas cosas que estaban pasando y a lo que ella, a la verdad central que ella quería traer. Entonces, a veces, como que uno dice, como que uno no entiende las cosas, pero cuando va adentrándose más en el capítulo, pues muy bueno, muy interesante. Y vamos a empezar entonces, y dice que a veces la palabra de Dios, eh, que a veces la carne de nosotros, la naturaleza de nosotros es que la carne es holgazana, somos vaguitos, y mucha gente quiere conseguir cosas a cambio de nada. Y en esto, cuando voy a referirme, más o menos, vamos a suponer, hay gente que no quiere estudiar en la vida, que no quiere buscar una carrera, y entonces, pero ellos no dedican su tiempo a estudiar, no dedican su tiempo a buscar el porvenir de ellos, pero entonces después pretenden tener un trabajo que pague a 40, $50 la hora. Y no, en la vida hay que a veces esforzarse, en la vida hay que buscar qué es lo mejor de uno, qué es lo mejor que yo puedo dar, qué es lo mejor que yo puedo conseguir. Y por eso vamos a ir al Salmo 1:2. Aquí tengo la Biblia. En el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces ya no nos recomienda a meditar en la palabra.
¿por qué voy a meditar en la palabra? Tantas verdades que hay en la palabra, tantas cosas que nos ayudan a vivir, a hacer siempre lo bueno, y nosotros tenemos que meditar. ¿Y qué es meditar? Yo busqué en la palabra de Dios, nos dice que meditar es involucrar activamente la mente con el propósito de entender la palabra de Dios y y practicarla. Cuando a veces nosotros decimos meditación y en las religiones normales, en creencias, no es que vamos a leer un capítulo y después nos vamos a poner ahí. No, hermano. Tenemos que involucrar activamente nuestra mente con el propósito de entender la palabra de Dios. O sea, que lo que yo leo, yo tengo que entenderla. Y lo que yo leo, voy a buscar qué es lo que significa para mí. Y no solamente meditar, es ponerla en práctica. Por ejemplo, los 10 mandamientos dice, no matarás, no robarás. Entonces yo medito, pero ven acá, no matarás. Tengo que entonces hacer algo para qué, para no matar a nadie, no robarás. Todas esas cosas, meditar, y eso es lo que quiere, y ponerlo en práctica. No voy a ir por ahí a hacer un asalto armado a una tienda para que después me metan preso. Y adiós, pero ¿qué pasó aquí con la palabra? La palabra te lo está diciendo ahí bien claro, no robarás. También en eso de meditar, a veces nosotros tenemos que conseguir como si fuera, no sé, concentrarnos en la palabra, estudiar la palabra. Y a esto viene el caso ahora. Yo creo que fue en el 2002, después que yo vine de los Juegos Centroamericanos, traté de entrar en el campo de tiro al blanco a nivel centroamericano y de competición. Y yo hablé con la persona, con el mejor tirador de Puerto Rico, que se llamaba Ralph Rodríguez. Y fui una vez a practicar al albergue olímpico en Puerto Rico. Y él me estaba explicando muchas cosas que involvía. No solamente tú te acuestas ahí en el piso con el rifle y vamos a dar el gatillo para tratar de darle al centro, al target, a la silueta, al círculo lo más pegado al mismo medio. No era tan sencillo, habían tantas cosas. Él me hablaba de que él tenía que estar concentrado desde la mañana, desde que él se levantaba. Él tenía que ir bien en calma, bien en paz, bien relajado, concentrado en lo que iba a hacer el día. Ahora, imagínense ese ejercicio de precisión, estar la noche anterior bebiendo, estar de fiesta y venir a las 3, 4 de la mañana sin descansar, y entonces cualquiera que en el desayuno te encuentra ya gritarle y estar todo desesperado. ¿Cómo usted cree que va a llegar al centro de tiro y usted estar con esa bien hyper y bien enojado con todo el mundo? No le va a funcionar, no va a tirar nunca al centro. Entonces él decía que él tenía que estar lo más relajado posible, e incluso cuando ya iban viajando en el camión hacia el centro de tiro, él iba pensando en todas las cosas que iba a hacer relajadamente. ¿Para qué? Para tener una buena puntería. Chichi Rodríguez era otro, también era un golfista profesional, que en una entrevista él decía que cuando él jugaba golf, el juego no empezaba cuando ya él estaba con el palo de golf para empezar a tirar los tiros
a acercárselo yo. El juego empezaba desde la mañana. Él tenía que estar todo concentrado, tenía que estar relajado para poder en el campo de golf hacer lo mejor posible. Entonces a veces cuando nosotros tenemos que, la gente dirá, pero ¿para qué te está hablando de tiro? ¿Para qué te está hablando de golf? No, porque cuando leemos la palabra tenemos que estar relajados, tenemos que meditar en ella, tenemos que involucrar activamente la mente con el propósito de entender la palabra y ponerla en práctica. Entonces, si yo estoy muy ajetreado y voy a leer un salmo de la Biblia y se acabó y ya, no la entiendo, no medito en ella, entonces me entra por aquí, me sale por acá. ¿Y qué? Perdí mi tiempo, no pude disfrutar qué era lo que estaba leyendo, no pude entender qué era lo que yo estaba leyendo y entonces de nada me sirve. Les recomiendo, agarre un buen tiempo, tranquilo, lee la palabra, medita en ella y entonces para que la pueda entender mejor y para que Dios le dé sabiduría también. Y vamos al segundo, a la segunda porción de la palabra, que está en Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea que hay que estar atento a lo que Dios nos quiere decir y hay que estar inclinando nuestro oído para que entendamos lo que Él nos quiere decir. Y ahí la idea básica que siempre tenemos que dedicar tiempo y pensar en ella. Tenemos que pensar, como dije, meditar, estar relax, estar bien, estar atento para que podamos entender y que le podamos sacar el mejor provecho. Ella también dice que meditemos, que la meditación en la palabra produce éxito. Y entonces nos vamos a ir al versículo, a Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Y miren qué promesa tenemos aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa más linda hay aquí. Volvemos y lo repetimos porque esto sí que me encantó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí dice, y todo te saldrá bien. A lo que estábamos hablando de meditar la palabra de Dios. Y no solamente de meditarla, guardarlo en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué dice el capítulo? Si vamos atrás, dice, piensa en lo que estás pensando. Ya estamos viendo que está empezando a hacer sentido. Al principio yo estaba perdido. Créanme que yo estaba perdido y yo decía, piensa en lo que estás pensando. Y, como que no le... A veces los títulos de los capítulos en cualquier libro
la persona que escribe busca un título para ese capítulo que te da a entender cuál es la idea central y te da una idea de a qué se va a referir ese capítulo. Pero en mi caso yo no lo capté hasta que llegué a la mitad del capítulo. Perdón, sí, a la mitad del capítulo del libro. No, en realidad, sinceramente, no lo había entendido hasta que llegué a este versículo. Ahí se me aclaró todo. Ahí ya di un giro completamente, me puse a pensar y yo digo, oh, es verdad, tiene sentido ahora mismo lo que ella me estaba diciendo. Y ahí como que caí, como dicen los mexicanos, caí en onda. Entonces, ese versículo me encantó porque es una promesa que nos da para que nosotros nos salgan todo bien. Se me perdió aquí el versículo 8 era. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es precioso, es una enseñanza, eso es una promesa que Dios nos da. Si guardamos su palabra, si hacemos todo lo que estamos ahí conforme a lo que está escrito, todo, porque también dice, y haga conforme a todo lo que está escrito. No es que voy a agarrar 2 o 3 cositas y hago lo que quiero y otras cosas no. Si haces todo lo que está escrito ahí, todo te irá bien. Son promesas que Dios nos da y está escrito en la Biblia. Otra parte del libro dice que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. En todo lo que nosotros hemos hablado acerca del libro, viene de cambiar nuestras mentes, de ser una mente negativa a una mente positiva, a cambiar nuestra manera de pensar para que todo nos vaya bien. Y entonces ahí nos lleva a Romanos 12. Romanos 12 y el versículo número 2. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que no nos podemos conformar a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que estamos pasando, en todo lo que estamos pensando, a todo lo que nos está pasando a nuestra vida personal, en el trabajo, cuando salimos a la calle. Y te dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en la palabra, meditando en lo que dice, en los mandamientos que nos da la palabra. Aquí hay, no solamente, cuando hablamos de mandamientos, no solamente son los 10 mandamientos que Moisés escribió y después Dios los, bueno, no Moisés los escribió, los escribió Dios, pero como le digo, no es solamente eso. Hay tantas cosas que Dios nos dice que debemos hacer para hacer nuestra vida más fácil, para hacer nuestra vida agradable. Y entonces, para hacer la voluntad de Dios, que sea agradable y sea perfecta. Y entonces a esto ya nos vamos a ir a la última parte del libro, perdón, sí, en la última parte del libro, que dice
Se me perdió aquí. Pensar en estas cosas. Pensar en estas cosas. Y vamos a ir a Filipenses 4:8. Este es bien conocido. Filipenses 4:8. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y aquí sencillamente damos un giro en nuestra manera de pensar, en lo que nosotros estábamos pensando, y dice que pensar en todo lo que es verdadero, en la verdad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, que yo tengo que estudiar la palabra, que tengo que meditar la palabra, que tengo que buscar entender la palabra, porque si yo conozco la palabra me hará libre. Y si yo pienso en todo, me está diciendo que tengo que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, que yo tengo que ser honesto en mi diario vivir, que tengo que tener honestidad en todo lo que hago, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Hay que ser justos, puros, amables con las demás personas. Todas estas cositas, ya cambiamos nuestra mente, ya transformamos nuestra mente de pensar a veces en cosas malas, a veces cuando tenemos estamos pensando en barbaridades, tenemos una mente pecaminosa y no debemos seguir tampoco los deseos de la carne. Y entonces cuando ya empezamos cambiamos, renovamos nuestra mente, entonces vamos a pensar, a confiar en Él. Y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El único que merece la gloria y la honra se llama Jesucristo. El único que merece la gloria y la honra se llama Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Creador, que Él es el que todas las cosas se hacen si es su voluntad. Nada podemos hacerlo si no es su voluntad. Y entonces en este capítulo ya concluimos y yo espero que hayan entendido ya el paso de que cuando empezamos a hablar, pensar en lo que estamos pensando, como que al principio ya no tenía sentido, pero yo espero que ya ahora hayamos entendido, que podamos meditar un poco la palabra, buscarla, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y buscar cómo yo puedo agradar a Dios, qué es lo que tengo que hacer, y meditar en eso, pensar en eso, renovar mi mente, que yo pueda solamente estar pensando en lo que Dios tiene para mí, en lo que yo tengo que hacer para ganarme ese galardón que es irnos al cielo a morar con Él. Y pues hasta aquí este capítulo. Yo espero pues que le haya agradado. Si usted tiene alguna pregunta, se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, a la Iglesia La Vid Verdadera, y le podemos ayudar. Si quiere también está disponible el pastor, que también se puede comunicar de nosotros a través de la página de la Vid Verdadera. Y no dude en contactarnos, no dude en preguntarnos. Si nosotros no tenemos la respuesta, buscamos la respuesta. Y yo espero que esto le haya agradado. No obstante, no se olviden de el próximo martes va a estar Mike y Malí también con otro altar familiar. No se lo pierdan. Y antes de irnos, vamos a hacer una oración de despedida para que el Señor nos cuida, nos proteja y nos bendiga siempre. Gracias te damos, Señor,
en esta noche. Gracias, Señor, porque permitiste hablar a través de mí, Señor, y me diste palabras, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Te doy gracias por cada una de las amistades que estuvieron viendo este programa, este altar familiar, Señor. Y te doy gracias por la vida de ellos, Señor. Imparte bendición, imparte sabiduría sobre cada uno de ellos, que ellos puedan meditar en tu palabra, Señor, que ellos puedan entender fácilmente cuál es el contenido de ella, Señor, y que ellos puedan agarrar esa palabra y escudriñarla y meditar en ella, Señor. Yo te pido que los sigas bendiciendo, yo te pido que los cuide donde quiera que ellos vayan, Señor, y protégelos, Señor. Protege mi familia, Señor. Todavía estamos pasando por una pandemia y te damos la gloria y la honra porque hasta aquí tú nos has cuidado, Señor. Te doy las gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Hasta el próximo, a 2 martes más, hermanos. Dios les bendiga.